Ok, hola, voy a dar inicio a esta sesión que está enfocada en la resolución de ciertas dudas con el uso de software GNUplot en la asignatura de operaciones unitarias y específicamente esta herramienta utilizada para analizar ciertos datos enfocados en la transferencia de calor. Sin embargo, quiero comentar que el uso de graficadores como es GNUplot nos brinda una herramienta muy importante en este primer aspecto, que es ser una herramienta gratuita, es una herramienta abierta, se le conoce como open source, y esas herramientas gratuitas de graficación que tienen este sentido científico, pues puede tener diversas aplicaciones que no están únicamente relacionadas a hacer gráficas para la parte científica, es decir, para la publicación de artículos o de reportes científicos, sino que la graficación es una herramienta que nos ayuda para tener una claridad en cómo se están comportando ciertos datos, poder extraer información cualitativa muy importante en la tendencia de los datos y con base en eso, pues llegar a ciertas conclusiones o interpretaciones de procesos en los que se utilizan gran cantidad de datos, gran cantidad de puntos y lo que queremos es pues observar qué es lo que está sucediendo en el sistema y cómo podríamos nosotros modificar ciertas conexiones del sistema antes de su construcción o su implementación, pues para que tengamos los resultados esperados. En este caso, esta aplicación de GNUplot la estaremos trasladando a la determinación de los coeficientes de transmisión de calor en un evaporador simple, sencillo. En este punto o este nivel no estamos enfocados en cómo opera el evaporador de manera profunda, ni tampoco estamos evaluando los parámetros con los que se obtienen esta eh, separación de los componentes en una mezcla que entra a un evaporador, sino el objetivo o el propósito es analizar cómo se determinan los coeficientes de transferencia de calor, tomando en cuenta que un coeficiente de transferencia de calor es un parámetro, un número que nos indica cuál es la capacidad que hay de transferencia de calor en el sistema o en cierto punto del sistema y es debido a muchas características. Dentro de las más importantes, pues son estas propiedades que tienen de manera inherente los materiales con los que fueron realizados el evaporador o el intercambiador de calor, en su caso. Y entonces, GNUplot lo que nos va a ofrecer aquí es poder tener una tendencia graficada, dibujada, esbozada, en la cual nosotros podamos observar qué es lo que sucede dentro del sistema. Y además nos ayuda a entender cómo aplicar o utilizar ciertos parámetros ya dentro de la evaporación. Entonces, lo que he observado es que hay ciertos problemas porque GNUplot, digamos que la desventaja es que se utiliza a partir de código, es decir, pareciera que estuviéramos trabajando con programación. No lo es como tal porque no estamos generando un programa, sino lo que estamos haciendo es únicamente meter ciertas instrucciones que nos ayuda a tener este canal de comunicación entre nosotros, lo que queremos hacer y el GNUplot para obtener resultados específicos. A diferencia de otros graficadores que pues, son de interfaz gráfica, en donde vamos apretando pues, botoncitos. ¿Qué es o cuál es la ventaja de GNUplot? Ya lo mencioné al inicio, la primera y la más importante que es gratuita, y la segunda es que la claridad con la que grafica nos proporciona un entendimiento y nos generan formatos de nivel técnico y nivel científico, que es lo que tendríamos que estar ya elaborando para que cuando nosotros extrapolemos este conocimiento a la industria o al laboratorio, los reportes y los informes, los manuales, las guías que se realizan de manera laboral en la industria o en los laboratorios de investigación, pues sean de calidad y de alta calidad, ¿no? Ok, entonces, a nosotros se nos proporcionan tres columnas de datos, que es la longitud del evaporador, cómo va cambiando la temperatura a lo largo del evaporador y el flujo de calor. Son datos teóricos, no son datos
reales, pero se asemejan a comportamientos reales en sistemas de evaporación simple. Y lo que nosotros tenemos que obtener, pues, es el coeficiente de transferencia de calor no global, sino los coeficientes de transferencia de calor que se dan en cada punto de la longitud del evaporador. Evidentemente, van a cambiar y evidentemente dependen de la temperatura. Lo vamos a ver más adelante. Pero ahora, vamos a enfocarnos en la parte técnica. ¿Qué onda o qué pasa con GNUplot? Lo primero que yo te sugiero es que los datos los tengas registrados en una hoja de hoja de cálculo, ya sea pues, un Excel de Office, utilizando tu paquetería que te da tu correo institucional del Office 365, o lo que puedes hacer también es utilizar el OpenOffice, que es pues también de libre acceso gratuito, ¿no? Pues una hoja de cálculo cualquiera. Y nos piden tener gráficas de la longitud de la temperatura y cómo cambia esa temperatura a lo largo del evaporador, cómo cambia el flujo de calor a lo largo del evaporador, y nos piden obtener los coeficientes de transferencia de calor. Y lo que podemos hacer aquí también es observar cómo o cuál es la tendencia del coeficiente de transferencia de calor dentro del evaporador. Entonces, como pueden observar en pantalla, yo ya tengo tabulado en la hoja de cálculo mis datos. Lo que voy a hacer a continuación es pasar estos datos a un archivo del cual yo pueda extraerlos dentro de GNUplot. Y lo que yo recomiendo es lo siguiente. En tu computadora seguramente tienes instalado de manera predeterminada esta aplicación que se llama Bloc de Notas. Si tú la abres, vas a obtener pues esta vista. Y lo único que tenemos que hacer, fíjate bien, es copiar el par de columnas o las columnas que sean necesarias para hacer la graficación. Yo sugiero que tengas archivos individuales. Es decir, la primera gráfica que voy a realizar, que voy a dibujar, es cómo va cambiando la temperatura a lo largo de la longitud del evaporador. En este caso, la longitud sería mi variable independiente, porque pues, es independiente y no depende de nada, la longitud está dada. Esa la voy a colocar en el eje de las X, que sería esta primera columna, aquí, variable independiente, y la Y, la variable dependiente, porque la temperatura varía respecto de la longitud, no la longitud de la temperatura, es decir, el intercambiador o el evaporador no se hace más grande o más pequeñito conforme aumenta o disminuye la temperatura. La temperatura aumenta o disminuye conforme avanza dentro del intercambiador o del evaporador. Por eso es que en las X tiene que ir la longitud y en las Y la temperatura. En ese sentido, entonces, mira, copio estas dos columnas y las pego dentro de mi bloc de notas. Y se me va a pegar ya en dos columnas independientes, con una separación específica, una separación de un tabulador aproximadamente. Lo siguiente que voy a realizar es guardar este archivo. Voy a poner guardar como, y tengo que estar muy consciente de la carpeta en la que la voy a guardar. Yo la voy a guardar en descargas y lo voy a nombrar como temperatura. Voy a poner G1 para que estén entendido que vamos a hacer la gráfica 1 con este archivo en formato TXT. Eso es bien importante. Yo sugiero que lo hagas en el TXT y le damos guardar. Y ahí está, ya está guardado. Lo voy a cerrar mientras y voy a abrir GNUplot. Y bueno, es una consola muy pequeña que aparece pues en blanco, ¿no? Ahí está. El siguiente paso necesario es determinar dentro de GNUplot cuál es la carpeta de donde GNUplot va a entrar y extraer el archivo de datos. Para hacer eso, tengo que irme a este icono que es una carpetita o un folder como si fuera un asterisco en color rojo o un engrane en color rojo naranja. Le pico ahí y aquí lo único que tengo que hacer es seleccionar la carpeta, la última carpeta en donde se encuentre el archivo que voy a graficar. En este caso, lo únicamente está en descargas, de ahí lo va a obtener directamente. Si tú lo metiste dentro de otra carpeta, tienes que ir seleccionando la última carpeta en la que se encuentre ese archivo. En este caso, lo vuelvo a repetir, está únicamente en descargas. Si no lo haces así, cuando des la instrucción, no te va a leer el archivo. ¿Por qué?
porque estás tú determinando un destino distinto donde se encuentra el archivo de origen. Y entonces, a pesar de que la instrucción esté bien escrita y bien dada dentro de GNUplot, no vas a poder hacer una gráfica porque pues GNUplot no va a tener de dónde obtener los datos para hacer la graficación. Entonces, bueno, ahí está. Vamos a probar primero si está bien determinada la ubicación. Acuérdate del nombre del archivo, se llama temperatura G1. Y entonces, para poder hacer una gráfica simple y sencilla y así, con los parámetros que están por default en el programa, lo que vamos a hacer es utilizar la instrucción plot. Ponemos plot. Abro esta comita, solo una, no comillas, es una comita. Y le voy a poner el nombre del archivo, que en este caso es gráfica, perdón, temperatura G1, sin espacios. Y le voy a poner la extensión, que en este caso el archivo es txt, y cierro la comita. Y le doy Enter. Si yo determiné de manera correcta mi archivo, mi gráfica va a salir de manera predeterminada. Ahí está. Y listo. Digo, es una gráfica simple, no tiene nombres en los ejes, entonces, pues si nosotros pasamos este gráfico a alguien más o lo presentamos en un informe, pues nadie va a saber qué es lo que está leyendo. Y entonces lo que vamos a hacer es colocar primero, antes de dar formato y ponerlo pues, en un esquema más técnico, hay que poner el nombre de las variables que estamos graficando para poder tener una interpretación adecuada de los datos y de su tendencia. Entonces, eso lo vamos a hacer de la siguiente manera. Vamos a utilizar la instrucción set x label, así, que es literal lo que le estamos diciendo es coloca en el eje de las x una etiqueta de nombre. Abrimos la comita y le vamos a poner, en este caso, temperatura. Y yo sugiero, perdón, aquí no, en eje de las X ya hemos quedado que va la longitud. Y siempre acuérdate que es importante colocar la unidad de medida. La interpretación correcta de los datos siempre se da pues, en ciertas unidades de medida, ¿no? Aquí está. Ya tenemos en metros y la temperatura en grados centígrados. Le voy a poner entre paréntesis metros. Cierro la comita, vuelvo a hacerla, le doy enter y ahí únicamente determiné que se colocara esa etiqueta, pero no lo va a graficar hasta que yo no le vuelva a decir grafica con el plot otra vez. Con las teclas de arriba y hacia abajo, tú puedes ir cambiando las instrucciones anteriores. Entonces, pues le voy a poner plot otra vez y fíjate, ahí tenemos la longitud en metros en el eje de las X. Vamos a hacer lo mismo con el eje de las Y. Le voy a poner plot, temperatura en grados centígrados. Listo. No, aquí no es plot, es set x label. Set y label. Temperatura en grados centígrados. Y listo. Ahora sí, vamos a plotear. Y listo, tenemos longitud en metros y temperatura en grados centígrados. ¿Qué puedo observar ya de inicio? Que la temperatura aumenta de manera lineal y aumenta, es muy importante, conforme la temperatura aumenta. Y ese es el análisis que tienes que hacer por dato, por gráfica. Ahora lo que viene es únicamente poder hacerlo un poquito más técnico. Por ejemplo, personalmente a mí no me gusta que aparezca esto que está aquí, que es el nombre del archivo. Entonces, eso lo podemos quitar con la instrucción un set key, así. Y volvemos a graficar y ve, aquí está. Y puedes cambiar también el formato de los puntos. Eso lo haces directamente con la instrucción plot. Ahí le pones PS, vamos a poner el 2, a ver cuál es. Fíjate, nos lo hizo más grande en el tamaño. Si le pongo 4 se va a hacer mucho más grande. Entonces, si te das cuenta, la instrucción PS nos sirve para determinar el tamaño del punto. Eh, Esta instrucción en inglés es point size, ¿no? Entonces, determinas el tamaño del punto. Vamos a probar otra instrucción para que quede muy claro, una por una. Vamos a poner LP
Vamos a poner 2. No nos está reconociendo. With LP. Ahí está. Ahí podemos poner línea y punto. Observa lo que acabo de hacer. Es with LP, WLP. Con línea y punto. Si nosotros le ponemos un número en específico, te das cuenta que no nos hace nada, no nos reconoce. Entonces, lo que podemos hacer es utilizar la instrucción ls. Vamos a poner el número 2. Y nos está cambiando, te das cuenta, el formato. Voy a poner 3. El formato de punto y el color, ¿no? Poner el 7. Son estos puntitos. Es otra figura geométrica y tú personalmente puedes ir variándolo como tú desees. Tú gustes. Personalmente a mí me gustan más los cuadros rellenos. Y bueno, observo que ya tenemos la línea trazada. Ya cambié yo la forma geométrica. Y si yo pongo la instrucción LC, que es Line Color, color de línea, y voy cambiando el número, puedo cambiar el color a el gusto. Por ejemplo, a mí me gusta el rojo, ahí está. Pero si lo queremos hacer más, pues formal, lo podemos poner en negro, ¿no? Ahí está. Entonces, pues ya tendríamos nuestra primera gráfica, que es la longitud y la temperatura. Si te das cuenta, realmente es simple, únicamente hay que tener mucho cuidado en cómo guardamos el formato de los datos y también cómo estamos utilizando el uso de las instrucciones. Y, ahora, lo mismo tenemos que hacer con longitud y flujo de calor, ¿vale? Acuérdate que copiamos, esto lo hago yo con control, ¿te das cuenta? Estoy copiando dos columnas desiguales, luego con control. Y esto ya te lo dejo para que tú puedas ir generando tus propias gráficas, ¿va? Aquí nos copió los 3 puntos. Entonces lo que puedes hacer es únicamente, para que no tengas problemas, puedes generar otras 2 columnas, ¿vale? De manera muy directa, copias y pegas. Y ahí está, ya quedaría. Es muy importante que no queden espacios, ¿ok? No queden nada de espacio al inicio del archivo, ¿va? Y ahora bien, esa es la primera parte con GNUplot. Lo otro que he podido notar es que estamos utilizando un delta T o una fórmula para obtener un delta T sin argumentar el por qué. No estoy diciendo que esté mal. Lo que necesito es que me argumenten el por qué. Ustedes recuerdan la ecuación para el cálculo de calor en estos sistemas es Q, que representa calor, es igual a el coeficiente global de transferencia de calor, o sea, el todo, que en este caso son 2000, por el cambio de temperatura. Antes el cambio de temperatura es área, que también nos las dan, el área total del sistema, por el cambio de temperatura. Y aquí viene la duda. ¿Qué delta T vas a utilizar? Hay dos formas de evaluar los cambios de temperatura en un sistema. Vamos a llamarle a el primero el delta T normal y al segundo le vamos a llamar el delta T logarítmico. Hay dos, ¿eh? Oye, pero entonces, ¿cuál es el criterio? ¿Cómo yo voy a poder saber en el futuro cuál delta T es el que tengo que utilizar? Hay criterios que he estado enviando en sus retroalimentaciones a manera de resumen. De aquí está, fíjate. Dice, usa el delta T normal, voy a subrayar, cuando la diferencia de temperaturas entre los dos fluidos es aproximadamente constante, ¿vale? Es decir, en este caso, por ejemplo, en un intercambiador de calor tenemos dos fluidos, el fluido que entra para hacer opciones de refrigeración o de calentamiento y el fluido que queremos enfriar o calentar. En el evaporador, ¿cómo funciona? En el evaporador lo voy a dibujar de manera
sí, muy rápida, como un cuadrito, generalmente es una especie de intercambiador de calor, pero está compuesto por, eh, imagínate como un cilindro interior y un cilindro exterior, como si fuera un tubo concéntrico, es decir, hay un espacio entre el objeto que está dentro y el objeto que está afuera. O si es una esfera, hay una esfera adentro y una esfera afuera, pero entre la esfera de adentro y la de afuera hay un espacio vacío. De la forma en la que quieras, imagínate. Acuérdate que en un evaporador hay diferentes corrientes. Aquí, fíjate en la de abajo, vamos a suponer que es la corriente de entrada y aquí es una corriente de salida, ¿vale? Pero además, fíjate bien, vamos a suponer que nosotros tenemos aquí 1 litro de jugo de naranja y lo que queremos hacer en este juguito de naranja es quitarle todos los sólidos y que se haga solo la parte líquida. ¿Cómo hacemos eso? Pues por evaporación. Es un sistema simple, ¿vale? Entonces, aquí entra el jugo de naranja completo con todo, la parte de la fibra, la parte del azúcar, el agua, todo. Obviamente lo que queremos hacer es concentrar ese jugo, hay que evaporarle agua, ¿no? Aquí entonces, cuando ya pasa el proceso, sale pura agua y por aquí, desde dentro del evaporador, pues va a salir el jugo concentrado. Pero eso no pasa por obra de la magia, es decir, no es súbito, sino que necesitas un agente externo que haga que suceda esta separación del agua que no queremos para que se concentre ese jugo. ¿Cómo hacemos eso? Pues tenemos que tener una fuente de calentamiento. Y generalmente por la capucha de afuera entra otra corriente de entrada que es vapor, que está en su punto de saturación, o quizá, depende del sistema, puede ser un vapor sobrecalentado, es decir, puro vapor, supercaliente. Acuérdate que el vapor saturado o en su punto de saturación es un vapor que está ahí en ese límite de ser puro vapor, pero también tiene todavía líquido dentro. Ese es el vapor saturado. Y el vapor sobrecalentado es puro vapor supercaliente, ¿no? Y entonces entra el vapor aquí, en el estado en el que esté, y al momento que va pasando en el sistema, pues va transfiriendo su calor al juguito, que queremos quitarle el agua y concentrarlo más. Y entonces ese vapor es muy probable que salga destilado como pues vapor saturado, es decir, con una carga muy grande ya de líquido y poquito vapor, porque pues la energía que transfirió el juguito hizo que su temperatura bajara y entonces pues obviamente comenzara si no la condensación, comenzara a saturarse y a pegarse más a la parte líquida. Entonces, si te das cuenta, eh, si aquí entra vapor, ponle a, no sé, 100 grados centígrados, vamos a suponer, que está ahí, estaría en su punto de saturación. Bien, el juguito lo estás metiendo a temperatura ambiente, lo estamos metiendo a Ciudad de México está a 16 grados ahorita, vamos a suponer que esté a 16 grados centígrados el juguito. La temperatura entre 16 grados y 100 grados es una temperatura, un cambio de temperatura no tan pequeño, ¿vale? Digo, no es 20 grados a 500 grados centígrados, pero aún así no sigue siendo un cambio tan pequeño. Entonces, fíjate bien, el LT normal se utiliza para diferencia de temperaturas entre los dos fluidos, en este caso sería el vapor y el juguito, aproximadamente constante a lo largo del proceso de transferencia de calor, constante. Te lo dejo para que lo analices. ¿Será que es más o menos constante otra vez o no será? Hay que argumentar esa respuesta. Y entonces, fíjate, la temperatura de los fluidos no cambia significativamente. ¿En dónde se aplica el LT normal de manera tradicional? En condiciones de estado estacionario, es decir, donde la temperatura de entrada y de salida de los fluidos permanece casi constante en el tiempo, y procesos simples de calentamiento y enfriamiento, donde el flujo de calor es lineal y las temperaturas varían de manera uniforme, y intercambiadores de calor de flujo paralelo, donde los fluidos entran y salen en las mismas direcciones. Ojo, ¿eh?
Observa, aquí tenemos flujo contracorriente, no flujo paralelo. Flujo paralelo sería que todas las entradas fueran por acá y todas las salidas fueran por acá. Y no es así. Lo tenemos a contracorriente. Mientras que el logarítmico, este de acá, se utiliza para diferencia de temperaturas, en donde hay una variación significativa a lo largo del proceso de transferencia de calor, ¿vale? Y ejemplos, bueno, también donde la temperatura cambia mucho a la entrada y a la salida del sistema, y en donde se aplican intercambiadores de calor a contracorriente, siempre fluye en direcciones opuestas, ¿vale? Siempre. Intercambiadores de calor de flujo cruzado y procesos de cambio de fase. Acuérdate, si pasa de vapor a líquido completamente, eso es un cambio de fase. Y tenemos líquido que pasa a vapor, sí, el agua. El agua del juguito, en nuestro ejemplo, pasa de agua líquida a, se evapora, ¿no? Entonces, con estas características ya puedes determinar tú, sí, aquí en el cambio de temperatura, y utilizas delta T normal o delta T logarítmica. Ahora bien, ¿qué es lo que nos están pidiendo? Ojo, porque he visto algunos reportes en donde me están evaluando el calor. No, no nos piden evaluar el calor. Nos dan un coeficiente de transferencia de calor global de todo el sistema y sí podemos tener un calor total de todo el evaporador, pero lo que nos están pidiendo en esta actividad es específicamente obtener los coeficientes por cada punto del evaporador o en cada punto de longitud. Entonces, ¿qué nos piden evaluar? Nos piden evaluar esto, no esto. Es por ello que yo tengo que hacer un despeje y me quedaría entonces coeficiente de transferencia de calor en el punto específico es igual al calor entre área por delta T. Ahora bien, si necesitas tener tu cálculo de calor, porque el calor total es el total. Este calor que aquí está es un calor total, pero si usamos el calor total, estaríamos obteniendo el coeficiente de transferencia global. Lo que necesitamos tener es un cálculo o un dato o un valor del calor en el punto en el que nos lo están pidiendo. Y afortunadamente, si no nos dan, te das cuenta por cada punto de longitud, por ejemplo, en 2.5 metros del evaporador, hay 50 grados centígrados y en ese punto específicamente se ha transferido 2500 watts, si no mal recuerdo, 2500 watts. Entonces, el calor que debes utilizar es por cada punto y así obtener tus coeficientes por cada punto. Y ya que tengas tus coeficientes, entonces vas a tener otra tabla en donde tengas tu longitud y tus coeficientes y hay que graficarlos y obtener una conclusión al respecto de esto. Y bueno, hasta aquí termina esta sesión destinada a poder apoyar un poco más en la parte del GNU-Plot y en esta actividad. Y pues espero les vaya muy bien en lograr la competencia y la habilidad para esa actividad, que es únicamente tener en cuenta que es un coeficiente, hacer la diferencia entre el global y entre los coeficientes individuales que se presentan dentro del sistema, cómo funciona un evaporador de manera o a grosso modo y utilizar el GNOplot como herramienta extra. Que tengan un buen día, cuídense mucho.